¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes orar para que Dios transforme tu vida financiera? Es una pregunta que muchos se hacen, especialmente en tiempos de dificultad económica. En este vídeo, vamos a explorar los principios bíblicos que pueden ayudarte a mejorar tu situación financiera a través de la oración. La Biblia está llena de sabiduría y enseñanzas sobre cómo manejar nuestras finanzas y cómo orar efectivamente para recibir la bendición de Dios. Vamos a profundizar en cómo la fe, la PES. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta directamente con Dios. Pero, ¿cómo podemos hacer que nuestras oraciones sean escuchadas? ¿Hay algún secreto o fórmula que debamos seguir? En los próximos minutos, descubriremos los secretos bíblicos para hacer que nuestras oraciones por mejoras financieras sean más efectivas. Veremos cómo personajes bíblicos enfrentaron sus desafíos financieros y cómo sus ejemplos pueden guiar nuestras propias oraciones. Primero, es importante entender que la Biblia nos ofrece múltiples ejemplos de personas que oraron por sus necesidades y recibieron respuesta. Desde el Antiguo Testamento con historias como la de Abraham, quien confió en Dios para la provisión, hasta el Nuevo Testamento con las enseñanzas de Jesús sobre la oración y la fe. Estas historias no solo nos inspiran, sino que también nos proporcionan un modelo a seguir. Imagina poder transformar tu vida financiera con la ayuda de Dios. No se trata solo de pedir por dinero, sino de pedir sabiduría para administrar tus recursos, pedir oportunidades para prosperar y, sobre todo, mantener una actitud de gratitud y confianza en la provisión divina. Este vídeo te guiará paso a paso en cómo estructurar tus oraciones y en qué aspectos enfocarte para que puedas ver un cambio real en tu vida financiera. Además, abordaremos temas como la importancia de la gratitud, el contentamiento y la administración responsable de tus recursos. Veremos cómo estas actitudes pueden influir en la manera en que Dios responde a tus oraciones. ¿Estás listo para descubrir cómo una oración efectiva puede cambiar tu situación financiera? Acompáñanos en este viaje espiritual y financiero. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por tus problemas financieros? ¿Te has preguntado por qué tus oraciones no parecen ser contestadas? Tal vez estés a punto de rendirte. Pero antes de hacerlo, quiero que sepas que hay esperanza y que Dios está dispuesto a ayudarte. Vamos a explorar juntos cómo puedes fortalecer tu fe y tu relación con Dios a través de la oración, y cómo eso puede impactar positivamente tus finanzas. Recuerda, este no es solo un vídeo sobre finanzas. Es un vídeo sobre cómo la fe puede transformar todos los aspectos de tu vida, incluida tu situación económica. Así que, si estás buscando respuestas y una guía práctica basada en principios bíblicos, estás en el lugar correcto. Prepárate para descubrir cómo puedes orar de manera efectiva para que Dios cambie tu vida financiera. La Biblia ofrece una gran cantidad de enseñanzas sobre cómo debemos manejar nuestras finanzas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos principios que nos guían en la administración de nuestros recursos. Uno de los pasajes más conocidos es el de Proverbios 3, 9-10, que dice: «Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo». Este versículo nos enseña la importancia de. Otro ejemplo clave es la parábola de los talentos en Mateo 25, 14-30. Jesús cuenta la historia de un hombre que confía sus bienes a sus siervos antes de irse de viaje. Los siervos que invierten y hacen crecer lo que se les dio son elogiados, mientras que el que enterró su talento es reprendido. Esta parábola nos muestra la importancia de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, y cómo nuestras acciones con respecto a las finanzas son un reflejo de nuestra fe y obediencia. Además, en Malaquías 3:10, Dios desafía a su pueblo a traer todos los diezmos al alfolí y promete abrir las ventanas del cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde. Este versículo no solo destaca la práctica del diezmo, sino también la promesa de provisión divina cuando somos fieles en nuestras ofrendas. La Biblia nos insta a confiar en Dios como nuestro proveedor y a ser generosos con lo que tenemos. La historia de José en el libro de Génesis también es un ejemplo poderoso de administración y provisión divina. José, a pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca perdió su fe en Dios. Su habilidad para interpretar los sueños del faraón y su sabiduría para administrar los recursos durante los años de abundancia y escasez llevaron a que Egipto prosperara.
La historia de José nos enseña que la fidelidad y la sabiduría, incluso en tiempos difíciles, pueden llevarnos a la vida. El apóstol Pablo también ofrece enseñanzas valiosas sobre finanzas en sus cartas. En Filipenses 4:19, asegura a los creyentes, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa reafirma que, aunque enfrentemos desafíos financieros, Dios está comprometido a cuidar de nosotros y proveer para nuestras necesidades. Así que, cuando oramos por nuestra situación financiera, no estamos solos. Estamos siguiendo un camino trazado por muchos antes que nosotros, quienes confiaron en Dios y vieron su mano de provisión y bendición. Estos ejemplos bíblicos no solo nos inspiran, sino que nos proporcionan una base sólida para nuestras oraciones y acciones. La fe es el fundamento sobre el cual se construye nuestra vida espiritual, y cuando se trata de orar por nuestras finanzas, su papel es crucial. En Hebreos 11:1, la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que, aunque no podamos ver la solución a nuestros problemas financieros de inmediato, debemos tener la certeza de que Dios está trabajando a nuestro favor. Jesús habló extensamente sobre la fe y sus efectos en nuestras vidas. En Marcos 11:24, dijo, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Este versículo nos enseña a orar con la plena confianza de que nuestras peticiones ya han sido escuchadas y respondidas por Dios. Cuando oramos por nuestras finanzas, debemos hacerlo con la fe de que Dios ya ha provisto para nuestras necesidades. Un ejemplo poderoso de fe en acción se encuentra en la historia de la viuda de Serepte en 1 Reyes 17:8-16. En medio de una gran sequía, Dios envió al profeta Elías a pedirle comida a una viuda que apenas tenía suficiente para ella y su hijo. A pesar de sus circunstancias desesperadas, ella obedeció, y como resultado, su provisión de harina y aceite nunca se agotó durante la sequía. Esta historia nos enseña que cuando actuamos en fe y obediencia, Dios provee de maneras milagrosas. La fe también nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos de incertidumbre. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que, al presentar nuestras necesidades financieras a Dios en oración, podemos experimentar su paz, incluso cuando las circunstancias. La historia de Abraham también ilustra el poder de la fe. En Romanos 4:18-21, Pablo describe cómo Abraham, a pesar de su avanzada edad y las circunstancias improbables, no vaciló en su fe cuando Dios le prometió descendencia numerosa. Abraham creyó que Dios era capaz de cumplir su promesa, y su fe fue recompensada. De manera similar, cuando confiamos en las promesas de Dios sobre nuestras finanzas, nuestra fe puede ser el catalizador para ver esas promesas realizadas. Es importante recordar que la fe no es solo una creencia pasiva, requiere acción. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esto significa que mientras oramos y creemos en la provisión de Dios, también debemos tomar pasos prácticos hacia la administración sabia y diligente de nuestras finanzas. Al hacerlo, demostramos nuestra fe a través de nuestras acciones. La gratitud y el contentamiento son dos pilares fundamentales en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Cuando oramos por nuestras finanzas, es crucial mantener un corazón agradecido y estar contentos con lo que tenemos, tal como se nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo nos exhorta a ser agradecidos en todas las circunstancias, no solo cuando las cosas van bien. Un corazón agradecido abre las puertas a la bendición y la provisión divina. En la historia de los 10 leprosos en Lucas 17:11-19, solo uno regresó para agradecer a Jesús después de ser sanado. Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Este acto de gratitud no solo trajo sanidad física, sino también una restauración espiritual. De manera similar, cuando agradecemos a Dios por lo que ya tenemos, incluso antes de recibir lo que hemos pedido, demostramos fe y confianza en su provisión. El contentamiento también juega un papel vital en nuestra vida financiera.
En Filipenses 4, 11-13, Pablo escribe, he aprendido a estar contento en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, sea bien alimentado o con hambre, teniendo mucho o poco. Estas palabras nos enseñan que el verdadero contentamiento no depende de nuestras circunstancias externas, sino de ñues. Un ejemplo práctico de gratitud y contentamiento se puede ver en la vida del rey David. A pesar de enfrentar numerosas pruebas y desafíos, David siempre encontró razones para alabar y agradecer a Dios. En el Salmo 23, declara, el Señor es mi pastor, nada me falta. Esta declaración de confianza y gratitud refleja un corazón que confía plenamente en la provisión de Dios, independientemente de las circunstancias. La gratitud también puede transformar nuestra perspectiva sobre las finanzas. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, nos ayuda a valorar y administrar mejor lo que Dios ya nos ha dado. Proverbios 3:16 nos recuerda, mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Este versículo subraya la importancia de valorar lo que tenemos y vivir con gratitud, lo cual puede llevarnos a una mayor paz y satisfacción. Practicar la gratitud y el contentamiento no siempre es fácil, especialmente en tiempos de dificultad financiera. Sin embargo, al enfocarnos en las bendiciones diarias y recordar las promesas de Dios, podemos desarrollar un corazón agradecido. Un buen ejercicio es llevar un diario de gratitud, anotando diariamente las cosas por las que estamos agradecidos. Este simple hábito puede cambiar nuestra perspectiva y aumentar nuestra fe en la provisión de Dios. En conclusión, la gratitud y el contentamiento son actitudes esenciales al orar por cambios financieros. Nos ayudan a mantener una perspectiva positiva y a confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él proveerá en su tiempo y de la manera que mejor considere. Pedir sabiduría y orientación a Dios es esencial cuando buscamos un cambio en nuestras finanzas. En Santiago 1:5, se nos asegura, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo destaca la generosidad de Dios al dar sabiduría a aquellos que la piden sinceramente, subrayando la importancia de buscar su guía en todas nuestras decisiones financieras. La historia del rey Salomón es un ejemplo claro de cómo la sabiduría divina puede transformar nuestra vida financiera. Cuando Salomón asumió el trono, pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo en lugar de riquezas o poder. Dios le concedió no solo sabiduría, sino también abundancia y prosperidad, como se relata en 1 Reyes 3, 10-13. Esta narrativa nos enseña que, al priorizar la sabiduría divina, Dios puede bendecirnos con todo lo que necesitamos y más. La sabiduría de Dios no solo se refiere a tomar decisiones inteligentes, sino también a discernir su voluntad en cada aspecto de nuestra vida financiera. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que debemos confiar plenamente en Dios y buscar su orientación, sabiendo que Él nos guiará por el camino correcto. Un ejemplo práctico de pedir sabiduría puede verse en la planificación financiera. Antes de tomar decisiones importantes, como invertir en un negocio o hacer una compra significativa, debemos orar y pedir la guía de Dios. Proverbios 16:3 nos instruye, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Este consejo nos anima a involucrar a Dios en nuestros planes financieros y confiar en su dirección para asegurar que nuestras decisiones sean acertadas. La sabiduría divina también nos ayuda a evitar errores financieros comunes. Muchas veces, nuestras propias decisiones impulsivas o mal informadas pueden llevarnos a la deuda o a la pérdida de recursos. Al pedir sabiduría, podemos recibir la claridad y el entendimiento necesarios para evitar estos errores y administrar mejor nuestras finanzas. En Proverbios 21:5 leemos, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, pura miseria. Este versículo nos recuerda la importancia de la orientación divina. No solo nos ayuda en decisiones grandes, sino también en nuestras acciones diarias. Desde cómo gastamos nuestro dinero hasta cómo ahorramos y damos, la sabiduría de Dios puede influir en todos los aspectos de nuestra vida financiera. Jesús, en Lucas 4:10, nos dice,
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto subraya la importancia de ser fieles y sabios en la administración de todos los. Finalmente, pedir sabiduría y orientación nos mantiene humildes y dependientes de Dios. Reconocemos que no podemos hacerlo solos y que necesitamos su ayuda en todas nuestras decisiones financieras. Esta dependencia no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos asegura que estamos caminando en su voluntad y bajo su protección. Confiar en la provisión de Dios es fundamental para experimentar una transformación financiera. Filipenses 4:19 nos asegura, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestro proveedor y que Él tiene la capacidad de satisfacer todas nuestras necesidades, independientemente de las circunstancias. La historia del profeta Elías y la viuda de Serepte en 1 Reyes 17, 8-16 es un ejemplo claro de la provisión divina. Durante una gran sequía, Dios instruyó a Elías a ir a Serepte, donde una viuda le proporcionaría comida. A pesar de tener solo un puñado de harina y un poco de aceite, la viuda obedeció a Dios y compartió con Elías. Milagrosamente, su provisión no se agotó, y ella y su hijo sobrevivieron a la sequía. Esta historia ilustra cómo la obediencia y la confianza en Dios pueden llevar a la confianza en la provisión de Dios también implica reconocer su control sobre todas las cosas. En Mateo 6, 31-33, Jesús nos dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje nos exhorta a poner nuestra confianza en Dios y a prior. Un ejemplo práctico de confiar en la provisión de Dios puede ser el diezmo. Malaquías 3:10 nos desafía, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Al dar el diezmo, demostramos nuestra confianza en que Dios proveerá para nosotros, y Él promete bendecirnos abundantemente en respuesta a nuestra obediencia y fe. Confiar en la provisión de Dios también significa descansar en su paz y no preocuparse por el futuro. En Jeremías 29:11, Dios declara, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos da la seguridad de que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que su provisión es parte integral de ese plan. Al confiar en Él, podemos liberarnos de la ansiedad y la preocupación financiera. La historia de los 5 panes y los 2 peces, narrada en Juan 6:1-14, es otro ejemplo poderoso de la provisión de Dios. Jesús alimentó a una multitud de más de 5.000 personas con una pequeña cantidad de comida, demostrando que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos para satisfacer nuestras necesidades. Esta narrativa nos anima a confiar en la capacidad de Dios para proveer, incluso en situaciones que parecen imposibles. Finalmente, confiar en la provisión de Dios nos permite vivir con generosidad. Al entender que Dios es la fuente de todo lo que tenemos, podemos compartir con otros sin miedo a la escasez. En 2 Corintios 9:8, se nos promete, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta promesa nos asegura que al confiar en la provisión de Dios, siempre tendremos lo suficiente para ñues. La administración financiera responsable es un principio clave en la Biblia y es crucial para experimentar la bendición y provisión de Dios. En Lucas 4:10, Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este versículo nos enseña que nuestra fidelidad en la administración de recursos pequeños determinará nuestra capacidad de manejar recursos mayores. La parábola de los talentos en Mateo 25:14-30 es una ilustración poderosa de la importancia de la administración responsable. En esta historia, un hombre confía a sus siervos diferentes cantidades de talentos antes de irse de viaje. A su regreso, recompensa a los siervos que han gestionado bien sus talentos y reprende al que no lo hizo.
Esta parábola subraya que Dios espera que seamos buenos administradores de lo que nos ha dado, utilizando nuestros recursos sabiamente y para su gloria. Parte de ser un buen administrador es tener un presupuesto claro y realista. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Establecer un presupuesto nos ayuda a planificar y asignar nuestros recursos de manera efectiva, evitando el gasto impulsivo y asegurando que nuestras necesidades sean cubiertas. Además, debemos evitar el endeudamiento excesivo. En Romanos 13:8, Pablo aconseja, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. La deuda puede convertirse en una carga que nos impide vivir libremente y cumplir con nuestras responsabilidades financieras. Vivir dentro de nuestras posibilidades y pagar nuestras deudas puntualmente es una manera de honrar a Dios con nuestras finanzas. El ahorro también es un aspecto importante de la administración financiera responsable. En Proverbios 6:8, se nos aconseja observar a la hormiga, que trabaja arduamente y almacena su provisión en el verano para tener suficiente en el invierno. Ahorrar nos prepara para emergencias y nos permite ser generosos con otros en tiempos de necesidad. Otra área clave es la inversión sabia. En Eclesiastés 11:2, Salomón aconseja, reparte a 7, y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Diversificar nuestras inversiones puede protegernos contra pérdidas y asegurar un crecimiento constante de nuestros recursos. Invertir sabiamente requiere conocimiento y discernimiento, buscando la guía de Dios en cada decisión. La generosidad es un principio esencial en la administración financiera. Proverbios 11:25 afirma, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Compartir nuestros recursos con los demás no solo honra a Dios, sino que también nos abre a recibir sus bendiciones. La generosidad debe ser una parte integral de nuestra administración financiera, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Finalmente, la administración financiera responsable implica rendir cuentas. En 2 Corintios 8:21, Pablo dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor sino también delante de los hombres. Rendir cuentas a otros, ya sea a través de un asesor financiero o un mentor espiritual, nos ayuda a mantenernos en el camino correcto y a manejar nuestras finanzas con integridad y transparencia. La oración tiene el poder de transformar nuestras vidas en formas que a menudo superan nuestra comprensión. En el contexto de las finanzas, numerosos testimonios revelan cómo Dios interviene de manera milagrosa cuando acudimos a Él en oración. Estas historias no solo inspiran, sino que también fortalecen nuestra fe y nos animan a confiar plenamente en Dios para nuestras necesidades financieras. Un ejemplo conmovedor es la historia de George Muller, un cristiano del siglo XIX conocido por su fe inquebrantable y su vida de oración. Muller dirigió orfanatos en Inglaterra, y a pesar de enfrentar constantes dificultades financieras, nunca pidió ayuda a los hombres. En lugar de ello, oraba fervientemente, confiando en que Dios proveería. Y así fue. A lo largo de su vida, Muller vio cómo Dios respondía a sus oraciones de maneras sorprendentes, proporcionando todo lo necesario para los niños A. En tiempos más recientes, la historia de Dave Ramsey, un conocido autor y consejero financiero cristiano, también ilustra el poder de la oración en las finanzas. Ramsey cayó en la bancarrota a una edad temprana, pero a través de la oración y la aplicación de principios bíblicos de administración financiera, logró reconstruir su vida financiera. Hoy, Ramsey enseña a millones de personas cómo manejar sus finanzas de acuerdo con la sabiduría bíblica, y su éxito es un testimonio de cómo Dios puede te. Otro testimonio impactante es el de una familia que enfrentaba una enorme deuda médica. Desesperados, comenzaron a orar juntos diariamente, pidiendo a Dios que les ayudara a salir de la deuda. Con el tiempo, no solo encontraron formas de reducir sus gastos y aumentar sus ingresos, sino que también recibieron ayuda inesperada de amigos y familiares. En menos de 2 años, lograron pagar toda su deuda y testificaron que fue gracias a la intervención divina que pudieron lograrlo. La historia de José en la Biblia también es un ejemplo de cómo Dios puede transformar nuestras vidas financieras. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José terminó en prisión por un crimen que no cometió. Sin embargo, José mantuvo su fe y continuó confiando en Dios.
Eventualmente, Dios lo elevó a la posición de segundo al mando en Egipto, donde no solo gestionó las finanzas del país durante un tiempo de hambruna, sino que también salvó a su propia familia de la ruina. La vida de José M. En todos estos testimonios, un tema común es la dependencia total en Dios a través de la oración. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estos relatos de transformación financiera nos recuerdan que cuando confiamos en Dios y buscamos su guía, Él nos lleva a lugares de bendición y provisión. Además de estos testimonios, muchos otros cristianos alrededor del mundo han experimentado la intervención de Dios en sus finanzas. Historias de personas que encontraron empleo justo cuando más lo necesitaban, negocios que prosperaron contra todo pronóstico y deudas que fueron canceladas de maneras milagrosas son solo algunas de las muchas formas en que Dios responde a nuestras oraciones. Estos testimonios no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos desafían a buscar a Dios más fervientemente en nuestras propias vidas financieras. Al escuchar cómo Dios ha obrado en las vidas de otros, somos inspirados a creer que Él también puede obrar en nuestras circunstancias. La oración no es solo una herramienta para pedir ayuda, sino una forma de desarrollar una relación más profunda y confiada con nuestro Padre Celestial. Después de explorar en profundidad cómo orar para que Dios transforme nuestras vidas financieras, es fundamental reflexionar sobre lo aprendido y considerar cómo aplicar estos principios en nuestro día a día. La oración es una herramienta poderosa que, cuando se combina con fe, acción y una correcta administración financiera, puede traer cambios significativos en nuestras vidas. Es importante recordar que la oración no es una fórmula mágica, sino una forma de comunicarse con Dios, expresando nuestras necesidades, gratitud y adoración. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto nos recuerda que al poner a Dios en primer lugar y buscar su voluntad, Él cuidará de nuestras necesidades, incluidas nuestras finanzas. Para aplicar estos principios, comience dedicando tiempo diario a la oración, pidiendo a Dios sabiduría y dirección en sus decisiones financieras. Como se menciona en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida a Dios que le guíe en cómo ganar, gastar, ahorrar y dar, y confíe en que Él responderá. Además de orar, es vital estudiar la Biblia para comprender mejor los principios financieros que Dios ha establecido. Pasajes como Proverbios 3, 9-10, que nos insta a honrar a Dios con nuestras posesiones, y Malaquías 3:10, que habla sobre la importancia de dar el diezmo, ofrecen sabiduría valiosa para nuestra vida financiera. Incorporar estos principios en su vida no solo fortalecerá su relación con Dios, sino que también le ayudará a manejar sus finanzas de manera más efectiva. No olvide ser agradecido por lo que ya tiene. La gratitud abre puertas a más bendiciones. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Cultivar un corazón agradecido, incluso en momentos de dificultad financiera, puede transformar nuestra perspectiva y abrirnos a nuevas oportunidades. También es crucial actuar con fe. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:17. Esto significa tomar decisiones financieras sabias basadas en la dirección que recibe de Dios a través de la oración. Puede ser algo tan simple como crear un presupuesto, reducir gastos innecesarios o buscar formas adicionales de ingreso. La acción concreta, guiada por la fe, permitirá que las bendiciones de Dios se manifiesten en su vida. Para inspirarse, puede leer libros como La bendición de llaves, de Bruce Wilkinson, que explora cómo orar por la bendición y provisión de Dios, o El hombre más rico que jamás existió, de Stephen K. Scott, que aplica los principios de Proverbios a la vida financiera. Finalmente, es esencial ser paciente y perseverante. Las respuestas a nuestras oraciones no siempre llegan de inmediato, y a veces Dios usa el proceso de espera para enseñarnos valiosas lecciones de dependencia y confianza en Él. Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En resumen, al orar por un cambio en su vida financiera, recuerde buscar primero a Dios, estudiar su palabra, ser agradecido, actuar con fe y mantener la paciencia.
Estas prácticas no solo transformarán su vida financiera, sino también fortalecerán su relación con Dios y su comprensión de su voluntad para usted. Ahora, como un paso final, le invito a reflexionar sobre lo que ha aprendido y considerar cómo puede aplicar estos principios en su vida. ¿Qué pasos tomará hoy para acercarse a Dios en oración por sus finanzas? ¿Cómo puede comenzar a implementar la sabiduría bíblica en sus decisiones financieras? No olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para continuar aprendiendo sobre estos principios bíblicos y recibir más contenido inspirador. Su viaje hacia una vida financiera bendecida y próspera con Dios está apenas comenzando, y estamos aquí para acompañarlo en cada paso del camino.